¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Y esto es Latin Evolution Radio. Hacemos lo que queremos para su programa favorito de política sin chayote. El día de hoy vamos a analizar, hablar, dialogar y compartir ideas sobre los candidatos por fama. ¿Lo merecen? ¿No lo merecen? Hoy vamos a dialogar sobre este fenómeno, en quién se presenta, cómo se ha presentado y también un poco de los resultados de quienes han gobernado o quienes han sido representantes popular gracias a su fama. Y para ello hoy me acompaña el licenciado y auxiliar, perdón, eh, el puesto, Edgar, ¿me lo recuerdas, por favor? Colega, por favor, Colega, primero que nada disculpe somos usted. colegas, maestro en finanzas, por favor, asesor legislativo, Muchas entre gracias. otros encargos por ahí, Edgar Molina, para servir a usted y a la sociedad. Muchas gracias. Y también aquí conmigo, el licenciado Pablo Aguilar, de igual forma, asesor legislativo en Cámara de Diputados, y que hoy pues vamos a estar hablando de este fenómeno. Para lo cual quiero introducir un poco sobre la experiencia que hemos tenido en México y por supuesto también su complicidad con los medios tradicionales. Había hace una legislatura, por el año 2015, que Carmen Salinas se convierte en diputada plurinominal y por supuesto en su primer día se queda dormida en la Cámara eh, y hace una serie de declaraciones en sus redes sociales donde incluso mienta la madre a la población, eh, retándola que hiciéramos lo que quisiéramos. Al cabo ella ya era diputada y nada, ni nadie podía cambiar eso a sus según eso. Si mal no recuerdo, jamás presentó una iniciativa, a pesar de que afirmaba y recontrafirmaba que lo haría alguna vez. Cuando llegó, eso sí lo recuerdo muy bien, declaró que pronto las tendría, sin siquiera tener un programa para tal acción. Eh, y bueno, por supuesto, es algo que los medios jamás cubrieron, algo que si el día de hoy se presentara en el gobierno de la Cuarta Transformación, sin duda es algo que explotarían. Eso sí, medios internacionales sí lo cubrieron, sí dijeron la noticia y por supuesto pues también la explotaron. Pero bueno, no nada más hablaremos de personajes de la farándula, también sabemos que ha habido eh, representantes populares llegados por otro tipo de fama, como el fútbol o inclusive por ser empresarios famosos, como fue el caso de Trump, que si bien no se desarrolló como una carrera política como otros presidentes en Estados Unidos, pues su fama sí le valió de mucho para poder tomar el cargo que tuvo y, por supuesto medios que le apoyaron muchísimo. Y bueno, quiero hacer la palabra a Edgar para que nos comente y después vamos contigo, Pablo. Bueno, pues antes de hablar de los personajes, de los ejemplos que ya acabas de dar y de muchos otros que están ahí, eh, que ya ejercieron, que están ejerciendo y que pretenden ejercer, me gustaría pues hablar en sí mismo de lo que requiere una persona para poder considerarse a sí misma política, como una persona de influencia política, como una persona que representa a su comunidad o a algún sector de la sociedad, y que partamos de ahí para entender pues cómo es que en esta democracia se puede lucrar con la fama o se puede lucrar políticamente con la fama, ¿no? Eh, empezamos hablando, bueno, que es natural que toda aquella persona que aspira a un cargo de elección popular tenga diferentes cualidades
entre ellas pues la simpatía, cualidades que le permitan ante las personas, ante los votantes, ser una persona pues políticamente atractiva, una persona eh, que inspire confianza, que tenga ya en su historia de vida logros o antecedentes eh, que la lleven de la mano al poder público, llámese alcaldía, municipio, diputación local, federal o cargos más pequeños como concejalías o regidurías. Eh, Creo que es importante entender que en ese sentido, para que una persona aspire a, eh, a un cargo de elección popular, pues antes que nada debe ser una persona que tenga simpatía con la gente de su comunidad y con la gente que va a ser su votante, por así llamarlo, la población objetivo a la que va a destinar su trabajo en las instituciones del poder público. Entonces, creo que ahí podemos, digamos, ahí podemos dividir en dos grupos a los que aspiran al poder. En un grupo podríamos hablar de los políticos profesionales, aquellos que han dedicado parte de su juventud, parte de su vida a construir un perfil profesional en los temas de la política, del derecho, de la administración pública, del diseño de políticas públicas, y entonces, de alguna forma o de muchas formas, invierten tiempo, invierten recursos, invierten a su propia, invierten en su propia comunidad para lograr la simpatía de sus vecinos, de algún sector y aspirar entonces a que un partido político les dé la candidatura para poder aspirar y competir por el poder público en una elección. Y del otro lado tenemos eh, esta, esta cuestión que podríamos llamarla los oligarcas, que también entre ellos hay políticos profesionales, por supuesto, pero que ya estamos hablando de personajes que existen dentro de un grupo que domina las plataformas para acceder al poder público, llamemos los partidos políticos, en sus diferentes zonas, y que entonces anulan a cualquier otro personaje que quiera entrar en la dinámica de la búsqueda del poder, porque tienen cooptados los partidos políticos, ¿no? Y entonces en la búsqueda de ser competitivos estos grupos suelen atraer a personas famosas para que estas personas presten su rostro, presten su fama, para ocultar, para enmascarar a estos clanes políticos que acaparan las plataformas políticas de acceso al poder popular. Entonces, creo que es importante que entendamos estas dos cuestiones, políticos profesionales y políticos amafiados, clanes políticos que se turnan el poder y que cuando ya son demasiado evidentes, cuando es demasiado evidente su corrupción, buscan a personajes para, para ponerlos como máscaras ante la opinión pública y de esa forma seguir manteniendo el poder público. Aquí dejo esta partida. Perdón. Pablo, por favor, coméntanos en esta primera participación qué nos tienes que aportar sobre este tema. Sin duda un tema interesante que se ha estado abordando y se ha vuelto muy mediático últimamente. Y tomo esa palabra mediática porque precisamente de ahí quiero partir con esta primera participación. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto algunos actores, actrices, personajes famosos, deportistas, etcétera, que de pronto empiezan a aparecer en la política por diversos motivos, ¿no? Con algunos dirían
por ahí con algunos asegúnes, ¿no? De algunos que han profesionalizado su carrera más que nada en el ámbito deportivo, o sea, como deportistas además se han profesionalizado y se han preparado para continuar y para realmente, básicamente en temas que tienen que ver con lo que ya habían realizado. Y otros que, pues, como el tema que decías en un principio de Carmen Salinas, pues sí, ¿no? Me dio curiosidad y andaba revisando por ahí la Gaceta Parlamentaria. Efectivamente, nada más presentó una iniciativa y además fue una iniciativa en conjunto con otra diputada, o sea, ni siquiera fue la promovente de la única de la iniciativa, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy, muy, muy curioso, porque mira, yo recordaba hace unos momentos cuando estaban platicando este tema del humorista, me parece italiano, francés, perdón, Michael Colucci, sí, no sé si se pronunciaba así, que por ahí de los años 80 se postula o empieza a hacer una postulación a presidente de la República. Estuvo a nada de ser el presidente de Francia, venía del humor, o sea, estamos hablando un humorista de la escuela que la que aprendieron posteriores payasos que conocemos ahora como Grosso, ¿no? Utilizando la grosería, eso es, la crítica política dura, y termina, si no es porque terminó en un accidente automovilístico, creo que una moto o algo así, pero vamos, estuvo a punto de hacerlo. ¿Y por qué? Porque había un hartazgo de la sociedad por el político común. O también ya lo vimos por ahí, hay una serie que no sé si la han visto, Black Mirror, ¿no? Hay un capítulo sí, que habla de un personaje, el momento Waldo se llama, me parece, en el cual precisamente un personaje ficticio termina obteniendo una candidatura y gran simpatía para competir también en las elecciones basado en estas situaciones. Pero el caso mexicano es otro rollo, ¿no? Aquí estamos hablando de personas que utilizando el hartazgo político y utilizando la fama que ellos tenían, pusieron el acartonamiento político común en un tema diferente. Pero aquí en México estamos hablando de aquellos políticos o aquellos partidos políticos donde estamos viendo a estos candidatos, muchas veces los vemos participando en partidos emergentes. ¿Por qué? Precisamente porque somos, en esta democracia, desafortunadamente, vivimos en un país en el que, tanto por la forma en la cual fuimos educados por muchos años, tanto en general por una costumbre, realmente las personas no se informan específicamente de la política o no les interesa. La realidad es que muchos de los candidatos, cuando vienen elecciones y todo, pues no hay quien agarre la plataforma política y se ponga a leer, a ver, ¿qué me ofrece candidato A o candidato B? Entonces las campañas se han vuelto a una especie de circo aquí para convencer electores a través de agradarles físicamente, a través de hablarles bonito, los telecandidatos estos que llegamos incluso a tener uno de ellos como presidente de la República, que si bien es político, estuvo formado, Enrique Peña Nieto, a ser un candidato mediático más que específico en algunos temas. Entonces, poné el caso de Colucci, el francés y todo, ¿por qué? Porque en este país hablar de personajes de la farándula que participen en la política no es para explotar ese hartazgo, sino por el contrario, es para tratar de encontrar una legitimidad, porque estamos en una democracia, desafortunadamente, aunque quisiera hablar que de 2018, un poquito antes para acá, la sociedad mexicana ha empezado a reaccionar de manera diferente, ¿no? Pero antes sí realmente, ¿no? Se trataba de eso, y creo que algunos partidos políticos, incluso el nuestro, ¿no? Hay algunos artistas, sectores que, pues, por la trayectoria se están también metiendo a Morena aquí a ver qué pueden hacer el partido político del cual es nuestra preferencia, pero si lo analizamos desde esa perspectiva, muchos, como el caso de Paquita, la del barrio, que decía que no sabía ni lo que estaba haciendo ahí, no, en realidad es porque están buscando la forma de legitimar o de ser famosos. Con el hecho de que las cámaras volteen, ya están ganando algo, ya están levantando el nombre, porque aún tratan de explotar la vieja política mexicana, ¿cómo decirlo? Esta forma mediática de hacer campañas más que de un preciso proyecto de gobierno, ¿no? Entonces, por ahí terminaría esta primera parte, para que entendamos que la forma en la cual en este país hemos estado viviendo una política y unas campañas electorales de agrado, de simpatía, no tiene que ver precisamente con las propuestas, permite que se premie esto, pero en la otra parte quisiera platicar precisamente cómo ha despertado la ciudadanía y ya no se deja llevar por este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Una excelente participación. ¿Qué se puede decir en estos momentos? Hay precandidaturas preparadas.
para luchadores, incluso futbolistas, actores de telenovela, y seguramente pues varios de ellos terminarán ostentando algún cargo para el cual se están postulando. Y quiero analizar también el ejemplo de quienes están actualmente y quienes han estado en un cargo que llegaron a través de esa vía. El caso muy famoso en Estados Unidos de Arnold Schwarzenegger, que vamos, fue un gobernador por demás polémico, gobernando la cuarta economía del mundo, si mal no recuerdo, que es California. Y bueno, su gobierno, igual que el de Trump, estuvo basado mucho en el racismo como medio de legitimación, cosa que es muy, muy peligrosa. Ya vimos ahorita el resultado que hay en una polarización que sigue fluyendo en Estados Unidos y que seguramente va a perdurar. Hubo un incremento de más del 170% en el registro de grupos armados durante el periodo de Trump. Y esta es una clase de las consecuencias de que personas que no han tenido una ética política lleguen al poder de esta forma y bueno, sin saber las consecuencias de las acciones. Y a veces hay actores políticos que sabiendo las consecuencias lo hacen, pero bueno, creo que la estrategia que se utilizó para legitimizar no fue bien calculada en sus consecuencias. En México, desafortunadamente, incluso hay ejemplos de esta naturaleza en el propio partido gobernante que creo yo que es de los errores que tiene este gobierno, pero que por supuesto no se acerca a errores cometidos por anteriores gobiernos. Es decir, de los males, pues, por lo menos el menos. Si bien tenemos a Sergio Mayer encabezando Cultura, pues preferible él que Carmen Salinas, ¿no? Bueno, hubiera sido preferente a alguien más especializado, alguien de teatro quizá, pero lo cierto es que dentro de este, este escenario político, de los representantes populares, hay una legitimidad también para que sectores, como lo son el sector artístico, pudieran tener representantes. Sin embargo, pues hay de representantes a representantes. Entonces, se ha utilizado, como dice Pablo, la mediatización para ocultar, estas situaciones que, como decía de Carmen Salinas, se dormía, la prensa no dijo nada. En un video mentó la madre a los mexicanos, nadie dijo nada. Declaró que le valía madre, en sus propias palabras, y los medios también callaron. Ese tipo de errores que hoy, si se tuvieran, pues no habría perdón, ¿no? Para los medios que el gobierno de Morena o algún gobierno de Morena tuviera actitudes de este tamaño. Y desafortunadamente, el desconocimiento de la mayoría de la gente que no conoce este hecho, que sus representantes y aparte plurinominales, en el caso de Carmen Salinas, tuvieran una actitud similar, pues es indignante, por demás indignante. Es indignante que los medios lo encubran, es más indignante que medios extranjeros intenten cubrir la nota y que por supuesto es una de las consecuencias de que gente por fama aspire a este tipo de puestos per se. Es decir, sin una agenda, sin un motivo político claro en cuanto a beneficio público se refiere.
Edgar, ¿qué nos quisieras comentar en esta segunda participación? Sí, mira, aquí hay muchos elementos de los que ya tocaron que vale la pena hacer análisis aparte, ¿no? Las consecuencias de la era Trump, cuáles son los elementos que llevaron a Trump al poder, o sea, la misma campaña de Trump, el Cambridge Analytica y demás. Esta visión de una ingeniería social, ¿no? Eh, para mantener la continuidad de ciertas élites en el poder en el transcurso de una democracia caduca, como lo fue el ejemplo de Enrique Peña Nieto con la gaviota, ¿no? O sea, la gaviota también como un elemento de la farándula apoyando la política caciquil de un partido que ya no tenía ninguna legitimidad ante el pueblo y que tenía un completo descrédito, eh, tanto en su propio partido, o sea, desde la propia visión priista interna sobre la traición a los valores revolucionarios, como la propia percepción de la generalidad de la población respecto de las políticas que habían implementado los políticos emanados del Instituto Político del PRI, ¿no? En ese contexto de sazón es como Morena llega al poder, y aquí es donde me gustaría hablar de ciertos ejemplos que tienen derecho, todos tienen derecho de hacer política. Incluso yo creo que partimos de este es uno de los problemas, esta es una génesis del problema, que en la realidad nuestro sistema educativo y nuestro sistema social, digámoslo así, del México urbano, no nos prepara a todos los estudiantes y trabajadores a ser políticos en nuestras escuelas, a ser políticos en nuestros centros de trabajo, a hacer la política una forma de vida. Y precisamente por eso se construye una percepción de que la política es para los abusivos, la política es para los corruptos, la política es, y entonces se construye todo un desinterés desde los medios de comunicación. Ellos tienen mucho que ver en esto para despolitizar a la población y de esa manera que en lo general las organizaciones sean muy verticales y no haya una construcción de consensos horizontal. Entonces yo creo que ese es un tema que vale la pena también abordar y entonces en toda esta, eh, digámoslo así, en toda esta masa, en toda esta sociedad masa apolítica o apartidista, mejor dicho, encontramos precisamente la oportunidad de que actores o sea, tanto literalmente actores como actores de rubros destacados, como podrían ser también los deportes, u otras formas de posicionamiento popular, aspiren al poder público, que tienen derecho, pero el problema es que no están formados para conocer sus leyes, para construir política pública, para construir consensos con las comunidades, para implementar los proyectos, los programas, porque no tienen la sensibilidad de construir la política con base en las necesidades, ya deja tú de la población, por lo menos de su gremio, ¿no? Sí voy a hablar un poquito eh, pues del desafortunado, de las acusaciones que sufrió Ana Gabriela Guevara frente a, a la Comisión Nacional del Deporte, pues porque ahí están las acusaciones de corrupción. Me parece que no ha habido, no se ha resuelto el tema, pero lo que hay ahí, lejos de una corrupción, por lo menos, a lo menos hay incompetencia, ¿no? Este, porque cuando te acusan de algo y eres una persona competente y sabes lo que has hecho y conoces
la estructura de la organización que diriges y sabes cuáles son los recursos que se te han asignado y de qué manera los has repartido y en qué rubros se han gastado. Y cuando los deportistas se te paran enfrente y te dicen, es que no hemos recibido esto, no hemos recibido lo otro, ya no ha sido como en años anteriores, no nos has resuelto los problemas y te quedas pasmado, es porque desconoces, porque no eres competente para el cargo que estás desempeñando. Entonces, también la incompetencia es una forma de corrupción, ¿no? No se trata de hablar mal de la 4T. Yo creo que Ana Gabriela Guevara tuvo ahí la oportunidad de construir una buena política para su sector y desafortunadamente tal vez fue mal asesorada o simplemente eh, tenía ideas en la cabeza que no logró concretar ya en los hechos institucionales, o a lo mejor ya el paquete ya estaba decidido y a ella solo le tocó tener el membrete de la comisión. Creo que ya con esto termino. Todas las personas tienen derecho a hacer política. Vengan de donde vengan, sean actores, sean deportistas, sean conductores de autos, lo que sea. Eh, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de que si vamos a aspirar a un encargo público, debemos entender a qué vamos, quiénes somos y cuál es la proyección de lo que queremos lograr en caso de obtener una encomienda tan sagrada como lo es pues un cargo de elección popular, ¿no? Porque creo que este sistema está diseñado para que las voces de las mayorías se representen mediante el ejercicio democrático. Entonces, hay que trabajar y hay que trabajar duro y pues veamos qué viene. Ahí la dejo. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por este aporte. Pablo, ¿qué nos quisieras comentar? Claro, sí, pues seguir un poquito con la línea que comentaba aquí Edgar. Mira, es cierto y en este país de repente, en general en las democracias, hay un debate, más que nada, como siempre tomo el enfoque un poquito del asunto parlamentario, en este caso de nuestro Congreso. Eh, Muchas veces existe el debate, lo he escuchado fuera del Congreso, desde luego en algunos ámbitos académicos, de quiénes deben ocupar esas plazas o esos lugares, o quiénes pueden ser diputados, ¿no? Y que si la preparación, y que si los estudios, y que si tendría que ser abogado, etcétera. Entonces, la concepción de los parlamentos es precisamente la representación de los sectores de la población, la representación de algunos intereses. Por ende, cualquiera pues, que tenga la capacidad de representar los intereses de un sector, háblese de sectores indígenas, háblese de los sectores de los trabajadores, en este caso también de los medios artísticos, pues tendría todo el derecho y nuestra Constitución no hace distinción sobre si eres famoso o no. Cualquiera puede aspirar y ahora tan laxas que son las convocatorias del partido de Morena para que el que quiera también se inscriba, ¿no? Entonces, siguiendo ese espíritu, lo cierto es que donde yo pienso que se genera un poquito el debate es qué tanto el que las personas que pretenden ocupar un cargo de elección popular, ya sea ya para legislación o los que van para, como este señor, el que hacía de Kiko, que quiere ser ahora gobernador para puestos ejecutivos también, yo no lo veía tan descabellado en algunos temas precisamente legislativos por representar algunos sectores, ¿no? Tengo mis opiniones totalmente reservadas con Sergio Mayer, pero yo creo que lo ha hecho mucho más mal de lo que lo hubiera hecho Carlos Salinas, pero porque además cree que sabe, ¿no? De muchas cosas que representan el sector, pero es una opinión muy personal. Entonces, por ahí, pero también existe el interés de muchos de ellos, pues, de llevar ya un gobierno ejecutivo, de estar, perdón, ya en el ejecutivo, de ejercer funciones pues más allá de los temas de los cuales pudieran representar, alejando completamente su vida pública. Pero entonces, ¿qué ventajas o desventajas puede tener que tú hayas participado en la vida pública? Hace rato que decías del gobernador Schwarzenegger, yo también estaba acordando, hubo un presidente en los Estados Unidos que también venía igual de este tema de haber sido, me parece, actor, Actor, ¿no? sí, Ronald Ronald Reagan, Reagan. ¿no?
y un presidente ahí en Haití también que había sido cantante tipo así reggaetonero, una cosa así de su país, Vargas Llosa, incluso cuando contra Fujimori, si tú recuerdas también, bueno, sí recuerdas, o sea, en realidad sí, participó y estuvo por ahí de repente queriendo llegar al poder. Entonces, efectivamente es legítimo el tema de querer participar. Sin embargo, es cierto que muchas veces, o sea, en lo que yo me quiero centrar un poquito es en esto, en qué tanto realmente que hayan sido personajes públicos, que hayan sido actores, que hayan sido deportistas, que hayan sido hasta estrellas del cine porno en Europa, por ahí lo han intentado, qué tanto Y esto ganado, por genera cierto. en la sociedad que no valora el perfil de las propuestas. Ya olvídate siquiera del perfil académico, ¿no? Como decíamos, cualquiera lo puede intentar y una persona con estudios pocos estudios, pero que venga del campo, etcétera, puede traer un mejor perfil sobre propuestas a realizar. Sin embargo, propuestas además que se puedan hacer, ¿no? Porque todo el mundo puede decir, pues voy a poner a 300% el salario mínimo y bueno, pues ahí a ver cómo le haces con la inflación, ¿no? O sea, también que sean realistas. Entonces, el debate que yo pienso en el que yo entro y me centro mucho cuando hablamos de estas situaciones es precisamente eso, la ventaja que les da y por lo cual muchos de ellos precisamente toman esta carrera política, más allá del conocer la política, pues el dominio que tienen sobre los medios de comunicación. Efectivamente, y que bueno, para el caso de muchos de los famosos, de los que hemos tocado esta noche, sobre todo emergidos de Televisa, saber que su agenda no es propiamente de ellos, sino también de los medios de comunicación tradicionales que a su vez sirven a grandes capitalistas, evasores de impuestos, explotadores, que nunca les interesó, por supuesto, un aumento salarial digno, condiciones laborales que todavía no se han podido combatir, introducción del outsourcing, etc., etc., etc. Todo ese tipo de agendas por las cuales ellos entran, desde luego, respetan esa línea, la siguen y tratan de imponerla. Y a veces, pues, desafortunadamente, con éxito. Tal es el caso de Peña Nieto, Carmen Salinas, que desde sus trincheras pues, hicieron mucho daño a México, por supuesto. Lo reiteramos, aquí no dudamos de que tengan ese derecho. Por supuesto que en una democracia parte importante es que tengan el derecho, pero vamos, si les invitan, pues por favor, por lo menos prepárense un poquito a ser candidatos al menos. Y si ganan, pues se meten a un curso intensivo, por favor, porque bueno, de verdad hay perfiles que por dignidad deberían de retirarse de la contienda o del cargo a veces, de tan mal que se realiza la tarea por la cual fueron electos. Pero bueno, hacemos esa invitación general a todos los candidatos que tienen esa oportunidad de combinar la fama, de combinar una candidatura a ser representantes populares, a que tomen los cursos que seguramente sus partidos les van a ofrecer en su momento y que si llegan al cargo, pues por favor tomen una asesoría adecuada. Nos quedan 5 minutos. Edgar, ¿con qué te gustaría cerrar? Tengo que quitar el silenciador. Pues concluir diciendo que estamos ahorita en la antesala de un proceso electoral que en términos de participación creo que es histórico. Creo que nunca había habido tanto interés por buscar una candidatura de un partido político. En ese sentido, creo que Morena ha sido exitoso porque ha despertado la politización que estaba dormida. Creo que Morena ha construido una nueva esperanza, una nueva fe en el sistema de partidos políticos que estaba muerto. La gente definitivamente ya no creía en ella.
muchos compañeros, yo recuerdo haberlos conocido en grupos de izquierda más radicales, de la lucha social, pues más como el tema de Atenco, ¿no? De cuestiones anti-Peña, ¿no? Ahí estuvimos varios, que ya tenían una visión completamente desencantada de la forma de hacer política desde los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que Morena en ese sentido ha sido exitoso, creo que esta convocatoria actual ha sido histórica, inédita, nunca hemos tenido tanta participación y yo espero que eso salgan triunfantes los perfiles mejor preparados y con una buena trayectoria política dentro del partido por encima de aquellos que vienen de precisamente de la farándula y de la buena o mala fama que les pudieron haber dejado carreras en otros ámbitos que no sean la construcción de una vida comunitaria digna. Ahí la dejo. Pablo. Claro, bueno, vamos a terminar esto con lo que comenté en un principio. Precisamente veo yo y me da mucho gusto que en los últimos años, que me ha tocado a mí esta transformación de 2000 para acá, que si bien ha costado y hemos tenido descalabros políticos, botudos, por ahí, descalabros botudos, la realidad es que sí se ha dado una apertura un poco más y ahora con la llegada de las benditas redes sociales y nuestro presidente creo que hemos tenido una mayor apertura para que el hecho de que seas cómico, que seas artista, que seas un deportista conocido, un goleador, ya no sea únicamente la forma en la cual diga alguien, yo voy a votar porque me parece conocido. Creo que ya hay una opinión más crítica de todos los sectores de la población y eso es un gran avance. Que se haya vuelto esto un tema polémico es algo positivo porque significa que la sociedad no está como tal vez hace algunos años, ya no se deja vender tan fácilmente con esta situación. Y entonces este es un tema muy interesante porque creo que nos va a ayudar entonces a que efectivamente quienes aspiren y que vengan de esto ya no nada más utilicen esa fama que tienen para poder llegar, sino que realmente exista un proyecto y un compromiso político con el partido del que van a representar, una formación política como la que estabas hablando. Creo que va a ser muy interesante esta situación y es importante para aquellas personas que escuchan tu programa y esto, que sigamos precisamente generando ese debate, que vayamos más allá, que dejemos las telecampañas, que vayamos más al tema de las propuestas, que es importante. Vamos empezando, va más adelante, es un camino que todavía sigue muy adelante, pero yo creo que es una de las formas en las cuales vamos a estar ya viendo cómo esta democracia va madurando. Y bueno, ahí es donde concluiría este tema tan interesante, mi estimado. Muchísimas gracias, Pablo. Edgar, Pablo, una vez más, muchas gracias. Les agradezco su tiempo en este programa y a todo el público también. Desde luego que los invitamos a la reflexión, es algo que siempre vamos a hacer, a racionalizar su voto, efectivamente, y hacer que valga, que pese, a no echar en saco roto esos triunfos democráticos que hemos logrado, desafortunadamente con la sangre de muchos luchadores sociales, con la sangre pues, prácticamente del pueblo mexicano, que como sabemos ha sido aplastado por un régimen del PRIAN, que las masacres sociales y, por supuesto, el arrebatamiento de los derechos fue tan aberrante que por algo Andrés Manuel obtuvo un triunfo tan apabullante en el 2018 y desde aquí creemos que el proyecto que él trae va a ser el mejor para este 2021 y por supuesto estos son sus micrófonos. Si tienen dudas, comentarios, no se olviden de comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron en este programa. Recuerden que somos Sin Chayote por Latin Evolution Radio. Hacemos lo que queremos. Muchísimas gracias y hasta pronto.